Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 176. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de David. El mundo real era diferente al de los cómics. En los cómics, Batman, con su físico humano en su máximo esplendor, podía luchar y enfrentarse a supervillanos con un poder devastador, incluso intercambiando golpes con Darkseid y esquivando sus ineludibles rayos Omega con simples volteretas. Pero en el mundo real, sin otra ayuda, Batman solo podría derrotar a algunos gruñidores de bajo nivel con una pistola láser robada cuando se enfrenta a una invasión de Apokolips. Ahora, Batman solo confía en su cuerpo y armas perfeccionadas para lidiar con el crimen interno de Gotham. En otras ocasiones, cuando se enfrenta a enemigos poderosos, despliega el Mecha Fenrir. Teniendo en cuenta el Fenrir Mech obtenido a través de su riqueza, Batman tenía un poder de combate de primer nivel dentro de la Liga de la Justicia y estaba calificado para decir esto. Las tres personas que señaló David eran en realidad bastante capaces, incluso buenos entre los héroes de la calle, pero no eran suficientes para una crisis que pusiera fin al mundo. Para evitar problemas y por su propio bien, es mejor no dejar que se unan a la Liga. Sus ojos parpadearon. Gracias a los cambios que él había instigado, la Liga se formó antes y se enfrentó a enemigos feroces y poderosos antes. Un solo error podía costarle la vida a un miembro. Finalmente, después de mucha deliberación y selección, solo quedaron 3 personas en espera. Tormenta de Fuego, Chica Elemental, Chica Halcón. Justo cuando los miembros de la Liga estaban a punto de discutir si realizar más pruebas, eliminar a 1 o 2 más, o dejar que estos 3 superhéroes, cuyo inmenso poder hacía que todos abrieran los ojos, se unieran, la expresión de Cyborg cambió de repente mientras miraba hacia el cielo. Objeto desconocido entrando a la Tierra. Como dios del mundo digital, su cerebro podía procesar muchas cosas simultáneamente y había establecido un mecanismo de alerta temprana de desastres en toda la red global. Hace un momento, un satélite en órbita cercana a la Tierra había captado un objeto desconocido que llegó del espacio exterior en un abrir y cerrar de ojos, entrando en la atmósfera. Su velocidad en el vacío del espacio alcanzó la velocidad de la luz. Al entrar en la atmósfera, disminuyó su velocidad a Mach 260 debido a la resistencia del aire. Calculando su trayectoria, llegará a Metrópolis en unos segundos. Las pocas personas se sobresaltaron al instante. Ya fueran superpoderes o tecnología espacial, alcanzar la velocidad de la luz no era algo que la gente común pudiera poseer. ¿Podría ser Brainiac? La voz de Flash estaba tensa. Cuando llegaban amenazas del espacio, lo primero que pensaban era en ese aterrador extraterrestre que una vez había embotellado Metrópolis. Lo recordaban diciendo que regresaría. No, no lo es. En cuestión de segundos, mientras las pocas personas hablaban, el objeto desconocido ya había llegado. Wolf, a lomos de su motocicleta cósmica, realizó un hermoso derrape de llamas, deteniéndose sobre Metrópolis. Se quitó las gafas de sol con tranquilidad y miró a su alrededor, no como un mercenario en misión, sino como quien busca un bar para tomar algo. A través de las cámaras de la ciudad, Cyborg proyectó las imágenes capturadas. ¿Un rockero? Al Jordan pareció sorprendido. Si la motocicleta de este tipo no hubiera estado flotando en el aire, y si hubieras ignorado su extraño color de piel y sus ojos, podría haberlo confundido con un motociclista violento que amaba la música rock, alguien comúnmente visto en las calles. No parece hostil. Quizás sea un extraterrestre amigable. Flash observó la expresión de Wolf, sin ver mucha brutalidad o ferocidad, y susurró: «Lobo». La expresión de David cambió levemente cuando inmediatamente reconoció al extraterrestre que visitaba Metrópolis. Con su color de piel distintivo y su sentido único de la moda, era difícil no reconocerlo. Wolf Rock, el cazarrecompensas número 1 del universo, uno de los pocos con una fuerza comparable a la de un kryptoniano, además de su inmortalidad casi idéntica a la de un insecto, que le permite recuperarse incluso de una sola gota de sangre. Su alma también puede existir separada de su cuerpo o poseer a otras criaturas, conservando sus habilidades originales. En cierto modo, es más problemático que un kryptoniano. Por supuesto, no es hostil porque el matar y la locura fluyen en su sangre. Es su instinto, tan simple como comer y beber. David habló, y sus palabras hicieron que los rostros de todos cambiaran drásticamente. Puede masacrar a la población entera de un planeta mientras tararea una melodía informal. ¿Cómo lo sabes? ¿Ya lo hizo antes?, preguntó Arthur.
Sí, ese planeta era su mundo natal. Sus siguientes palabras los hicieron sentir locos, sus ojos se llenaron de horror e indignación. ¿Cuántos locos levantarían un cuchillo de carnicero contra sus propios parientes y masacrarían a la gente de su mundo natal? Transcendent tenía razón. Este loco es el mercenario número 1 del universo. Los archivos dicen que no hay misión que no pueda completar. El rostro de Al Jordan se puso pálido. Había buscado información sobre Wolf en la base de datos del universo contenida en su anillo linterna. Los registros de la misión, que abarcaban cientos de páginas y exudaban un nauseabundo olor a sangre, hablaban de la violencia y el terror de esta persona. ¿Qué es eso? ¡Qué genial, una motocicleta voladora! ¿Qué empresa desarrolló esta alta tecnología? ¿Qué estilo? Mira las líneas de esa moto, llena de estética violenta. Me pediría una ahora mismo. La llegada de Wolf causó inicialmente conmoción en Metrópolis, pero la multitud se emocionó rápidamente, asumiendo que se trataba de una maniobra publicitaria de alguna compañía. Después de todo, el cuero con tachuelas de rock and roll, el delineador de ojos intenso y la potente motocicleta eran símbolos culturales terrestres por excelencia. Si no fuera por el hecho de que estaba completamente irreconocible, uno podría haber pensado que era una especie de estrella de rock salvaje. Un grupo de idiotas sin cerebro. Mientras observaba a la gente que señalaba y hablaba debajo de él, Wolf dio una bocanada de su cigarro con desprecio y sacó algunas semillas de su cintura, arrojándolas casualmente a la calle. Las semillas, parecidas a guisantes verdes, se enterraron en la tierra en cuanto tocaron el suelo. En instantes, se convirtieron en monstruos de decenas de metros de altura, como plantas devoradoras de hombres. Sus enormes cabezas proyectaban grandes sombras sobre la calle, y la gente, aterrorizada, se quedó boquiabierta, con las piernas temblando mientras huían, deseando que sus padres les hubieran dado 2 piernas extra. ¡Ayuda! Al mirar los ojos escarlata, se dieron cuenta instantáneamente de que este tipo podría no ser de la Tierra, o al menos, no ser una buena persona. Iré a detenerlo. Una ráfaga de viento barrió el salón de la justicia mientras Clark rápidamente dejó caer sus palabras y corrió hacia la ciudad. Y yo. Un destello de un relámpago amarillo brilló y Barry Allen también desapareció de su lugar, dirigiéndose a salvar a los ciudadanos que estaban a punto de ser devorados por plantas alienígenas. Los pocos restantes parecían serios y rápidamente comenzaron a preparar su equipo para la partida. Esta iba a ser una pelea difícil. Después de todo, era el mercenario número 1 del universo. La enorme cantidad de planetas en el universo era suficiente para marear a cualquiera. Para alcanzar la cima de la industria mercenaria, famosa por su violencia y masacres, su poder era indudablemente incuestionable. Metrópolis, ¿es esto una coincidencia? La supervisión de David atravesó capas de obstáculos mientras observaba a Lobo en el cielo sobre Metrópolis. Se frotó la barbilla con 2 dedos. Un brillo profundo brilló en sus ojos. Probablemente no fue una coincidencia. Que podría atraer al cazarrecompensas número 1 del universo a este remoto planeta rural en este universo, y específicamente a Metrópolis a su llegada. Su objetivo era preciso. Tras desplegar sus armas biológicas, no había hecho ningún otro movimiento, aparentemente disfrutando de la violencia y el caos que reinaban abajo mientras fumaba tranquilamente su cigarro, esperando a que su presa se acercara a él. ¿Está detrás de mí y de Clark? Chillido. Un rayo de visión de calor, aterrador por su temperatura, salió disparado desde el horizonte, cortando limpiamente varias plantas carnívoras gigantes que arrasaban Metrópolis. Un relámpago amarillo atravesó el suelo. El rayo transportó velozmente a los ciudadanos de las calles circundantes a varios kilómetros de distancia. Con 2 rastros de fricción, detuvo su supervelocidad, revelándose, y miró solemnemente al hombre de la pesada motocicleta en el cielo. El mercenario número 1 del universo, me temo que habrá una gran batalla. El último descendiente de los kryptonianos, efectivamente has aparecido. Mirando despectivamente a Flash en el suelo, Wolf, con un cigarro en la boca, observó a Clark en el cielo, con sus ojos como los de un astuto cazador observando a su presa. Parece que el guía de la misión de Ayer no estaba mintiendo. Causar algo de destrucción en esta ciudad haría que el objetivo saliera a la luz. Se puso una mano sobre la frente, sentado en su motocicleta y mirando a su alrededor con desprecio, sin mostrar ninguna consideración por Clark. ¿Pero falta alguno? Mi objetivo de misión son 2 personas. ¿Estás detrás de mí? Clark apretó el puño. ¿Alguien en el universo había puesto precio a él? En cuanto a quién era el otro objetivo de este tipo, no era difícil adivinarlo. Las 2 primeras personas atraídas por el ataque a Metrópolis serían naturalmente él y David. Retumbar.
Las nubes oscuras se agitaron y se amontonaron, el cielo de repente se volvió sombrío y los relámpagos bailaron entre las nubes. Acompañado por un trueno cegador, el cuerpo alto y fuerte de David apareció repentinamente en el aire. Su mirada era fría y su voz grave parecía contener un inmenso poder, haciendo vibrar la atmósfera y arrullar el viento suavemente. Lobo, no creas que puedes intentar algo solo porque eres inmortal. ¿Me conoces? Wolf se señaló a sí mismo, sorprendido de que el objetivo, procedente de un planeta atrasado del universo, hubiera gritado su apodo. Rió con desdén ante la advertencia de David. Si me conocieras, entenderías que no hay nada que Wolf no se atreva a hacer en el universo. Aceleró con fuerza. El motor de la motocicleta espacial rugió, su feroz velocidad encendiendo llamas al cortar el aire. Blandió la cadena en su mano, como un motociclista violento y sin ley, abalanzándose sobre los dos como un meteoro en llamas. Una ametralladora láser Gatling apareció desde la parte delantera de la motocicleta espacial, desatando una andanada de ataques. Zuf, zuf, zuf. Al principio, Clark no tenía intención de esquivar, pero subestimó el leve dolor que sintió al impactar con piedras en el cuerpo. Se protegió los ojos con la mano y esquivó rápidamente. Mi ametralladora no te hizo volar en pedazos. Parece que los kryptonianos que han estado expuestos al sol amarillo son de hecho tan poderosos como dicen las leyendas cósmicas. Como hombre que luchaba cuando le disgustaba y cuando le gustaba, Wolf se emocionó aún más con la fuerza de Clark. Un aire caliente salió disparado de sus fosas nasales y blandió su larga cadena con un sonido penetrante, golpeando con fuerza a Clark. Grieta. Clark extendió la mano y agarró la cadena. Sentía el brazo como si le hubieran dado un latigazo, con un dolor punzante. Las dos figuras se cruzaron y él tiró con fuerza, intentando sacar a Rob de la motocicleta. Niño, aún eres un novato y quieres competir en fuerza con el tío Rob. Pero una fuerza aún mayor que la suya llegó, y Rob, arrastrando a Clark, voló hacia David. Agitó a Clark, que estaba en el otro extremo, como un arma, estrellándolo contra David. Al ver al arrogante mercenario cósmico, David frunció el ceño. Un campo gravitatorio, pesado como una montaña, presionó con fuerza la motocicleta espacial de Rob, reduciendo instantáneamente su velocidad. Clark aprovechó para sacudirse la cadena y, con aspecto algo desaliñado, estabilizó su cuerpo volador en el aire. Escoria, ¿qué le hiciste a mi preciosa motocicleta? La velocidad de la motocicleta era lenta, como la de una oveja vieja tirando de un carro. Rob, a quien le encantaba correr por las estrellas, estaba furioso. Al empezar a cuestionarlo, un torrente púrpura de energía cósmica, proveniente directamente frente a él, lo envolvió, derribándolo de la motocicleta y enviándolo a volar hacia un edificio lejano. Te garantizo que no abandonarás este planeta en una sola pieza, lobo. Después de dispararle al mal hablado Rob, David bajó lentamente su mano levantada. Este tipo era un verdadero lunático, exudaba libertinaje de la cabeza a los pies, actuaba sin tener en cuenta las consecuencias, su mente como un organismo unicelular, tal como en los cómics. Irritable y loco. Bum bum bum. Rob se estrelló contra varios edificios, creando un gran cráter en el suelo. Se levantó del fondo del pozo, sacudió la cabeza cubierta de polvo e intentó dar otra calada a su cigarro, pero se encontró con la boca vacía. El cigarro se había evaporado. Esa era mi posesión más preciada. Te voy a arrancar los pulmones, bastardo ignorante del disfrute. Silbó para llamar a su motocicleta, sus ojos ardían de ira mientras miraba a David en el cielo. Entre los muchos superpoderes de Wolf, volar no era uno de ellos. Si quería volar, tenía que confiar en su motocicleta espacial. Estallido. Una ráfaga de aire estalló cuando Clark golpeó la motocicleta espacial que volaba hacia él. La motocicleta, sin embargo, estaba hecha de un material desconocido. No se había desintegrado ni explotado por el impacto. Ni siquiera tenía una abolladura. Apretó el puño, sorprendido. ¿Acaso el láser anterior había debilitado su fuerza? Ya ni siquiera podía romper una motocicleta. Como si poseyera inteligencia, la motocicleta que había estado volando hacia el cielo arrojó llamas para estabilizar su trayectoria hacia atrás y voló de regreso hacia su dueño. Si la motocicleta quedara inutilizable, la maniobrabilidad aérea de Rob quedaría limitada. Pero Rob usó esta motocicleta para atravesar planetas en los cómics sin sufrir daños. Me temo que no será tan fácil destruirla. David lanzó visión de calor desde sus ojos, destruyendo la motocicleta. El motor de la motocicleta brilló rojo por el calor, pero aún no sufrió daños. Su dureza era comparable a la de artefactos divinos. No toques mi amado auto, ven a por mí si tienes agallas. Lobo observaba desde abajo, furioso.
Como muchos motociclistas, adoraba su motocicleta. Normalmente, no dejaba que nadie la tocara. Ahora, dos hermanos la estaban moviendo. Se sentía tan indignado y furioso como un hombre que ve a su esposa siendo intimidada. Baja aquí, bombilla violeta gigante. Lobo golpeó el suelo con sus pies y saltó al cielo. Blandió su cadena con púas, atando a David, e intentó arrastrarlo desde el cielo. Pero con un fuerte tirón, solo hizo que el cuerpo de David se balanceara ligeramente antes de perder impulso, y el propio Wolf quedó colgando en el aire, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. ¿Tu cerebro ha sido remojado en agua? David lo miró fríamente. No puedes volar. ¿Qué más tienes además de tu propio peso cuando saltas al cielo? Agarró la cadena y la blandió con fuerza, dibujando un arco brutal. Wolf fue lanzado con fuerza al suelo. Varias manzanas de la ciudad se estremecieron. Un gran hoyo de decenas de metros de diámetro apareció en la calle. Los edificios a ambos lados se balancearon como si hubieran sufrido un terremoto. Me gusta y no puedes controlarme, Lord Rob. Wolf tosió sangre, agarrándose el pecho al ponerse de pie. Sus heridas sanaron al instante, pero siguió maldiciendo sin parar. Antes de que pudiera recuperar el aliento, una fuerza enorme lo atrajo de su mano. David, todavía sujetando la cadena, golpeó violentamente a Wolf en otra dirección. ¡Bang, bang, bang! David lo golpeó, girándolo para derribar los edificios circundantes. Batman y Diana finalmente llegaron. Observaron cómo los edificios se partían en dos por una fuerza abrumadora. Secciones de los edificios, que pesaban decenas de miles de toneladas, se desplomaron con fuerza contra el suelo, acompañadas de vibraciones estruendosas que levantaron grandes nubes de polvo. Ahogándose en el polvo, Arthur observó cómo el cazarrecompensas número 1 del universo, atado por la cadena, finalmente fue estrellado por David contra el centro de la calle, creando un cráter enorme. La onda expansiva hizo volar los coches como paja en la calle, y Arthur quedó visiblemente conmocionado. ¿No me digas que sigue vivo después de todo eso? Los demás también cambiaron de expresión. Rara vez habían visto a David desatar un poder tan aterrador desde el principio. Los datos indican que muy pocos medios en el universo pueden dañar a Wolf, y el punto más crucial es su capacidad regenerativa de nivel divino. Es invencible. Flotando en el aire, Linterna Verde hojeó los datos internos de la Legión. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Maldita sea, estos datos son para los miembros de la Legión que mantienen el orden cósmico. ¿Cómo pueden escribirlos así? Declaraba explícitamente que el oponente era invencible. ¿Y si un linterna se topaba con este loco? No me soltarás ni aunque mueras. ¿Olvidaste algo otra vez? Rob, de pie en el suelo, se levantó de forma un tanto cómica. Las pequeñas heridas en su cuerpo sanaron al instante, dijo David con desdén. En los cómics, Wolverine, Rob, era un personaje principalmente cómico, con muchas acciones y tramas divertidas. Esto incluía ser fácilmente provocado para ir a Apokolips a luchar contra Darkseid 1 contra 1, y apagar su puro en la frente del Señor Oscuro, como un tonto. Quizás este sea un defecto común en quienes poseen la inmortalidad. Si no tienes que morir, ¿de qué sirve un cerebro? Esta es mi preciosa cadena, de Wolverine, la única en el universo. Rob pisoteó el suelo, sus gruesos muslos hundiéndose en la tierra. Gruñó, sus músculos se expandieron y comenzó a forcejear con David. Aún no se había dado por vencido en su intento de bajarlo del cielo. Chin. Mientras tanto, los ojos de Clark lanzaron visión de calor, impactando a Rob. Fue como un chorro de lava impactando contra una pared de acero, irradiando energía a temperaturas aterradoras. Más caliente, más caliente. Mocoso kryptoniano, tu abuelo Wolverine suele bañarse en estrellas, y a veces nada decenas de miles de kilómetros hacia abajo. Esta temperatura tuya no es suficiente. Golpeado en el pecho por la visión de calor del kryptoniano, Rob actuó como si se estuviera sumergiendo en aguas termales, riendo deliberadamente para provocarlos. Emitía siseos de placer. Para satisfacer tu petición, subiré la temperatura. Al liberarse de la cadena, David también liberó poderosos rayos de energía de sus ojos, bombardeando a Rob. No hace calor en absoluto. Haciendo muecas por las quemaduras, con el pecho quemado y negro, Rob gritó obstinadamente aún más fuerte, con el cuello rígido. Entonces, ¿por qué pareces un pato en un plato caliente, retorciéndose? Clark preguntó. Hace mucho frío, estoy temblando. La cara de Rob se puso roja como un tomate. Es así. Entonces, ¿por qué huelo a carne asada?
David detuvo su rayo, su expresión era indiferente. Sin ninguna influencia en el aire, sus capacidades de vuelo no fueron suficientes para dominar a Rob. De repente, un lazo tejido con luz dorada salió volando, envolviéndose alrededor del cuello de Rob y tirándolo hacia atrás. Una fuerza tremenda tiró de la cabeza de Rob hacia atrás. Una figura ágil y heroica, Diana, había lanzado el lazo de la verdad. ¿Estás tratando al abuelo Wolverine como a un caballo? Rob apretó los dientes y tiró de la cabeza hacia atrás con fuerza. Diana no tenía fuerzas para enfrentarse a él y salió volando hacia él. Entonces le dio un cabezazo justo en la cabeza, provocando una onda expansiva. Ella salió volando hacia atrás, casi inconsciente, y su agarre del lazo de la verdad se aflojó. Mujer, tu fuerza aún está lejos de la del abuelo Wolverine. Aunque rudo y violento, y sin parecer una criatura pensante, Rob era en realidad uno de los raros maestros de artes marciales del universo. Es tuyo. El abuelo Wolverine tiene algo mejor. Rob soltó bruscamente la cadena que acababa de llamar preciosa y se negaba a soltarla. Con orgullo, se sacó el lazo de la verdad del cuello, sosteniéndolo con gran cariño. Lo blandió un par de veces, como un vaquero del oeste, y silbó. Chin. Impulsado por las llamas desde atrás, Batman, pilotando el Mech Fenrir, lanzó un puño con una fuerza similar a la de un tsunami hacia Rob. Pero Rob blandió el lazo de la verdad, atrapando el brazo del robot y lanzándolo lejos. Luego aprovechó el impulso para aplastar a Aquaman, Linterna Verde y Cyborg, quienes habían saltado para atacar, haciéndolos volar. Solo Flash lo evitó por poco arqueándose hacia atrás. Fue como pasar rozando un martillo gigante que silbaba. El corazón de Barry Allen latía con fuerza. Casi lo habían convertido en picadillo. No tenía las capacidades defensivas de Cyborg y Arthur. Con la mirada entrecerrada, Flash cargó hacia Wolverine, con la intención de usar su supervelocidad para acabar con este mercenario cósmico que había venido a la Tierra para causar problemas. Sin embargo, entre los muchos superpoderes de Wolverine estaba la supervelocidad, aunque no fuera tan rápida como la de Flash. Giró el lazo de la verdad nuevamente, golpeando a Flash directamente en el pecho y enviándolo a volar. Con varias costillas probablemente rotas, Flash voló hacia atrás decenas de metros, estrellándose contra el suelo. Demasiado ligero, como una brizna de hierba. Insatisfecho con el peso del lazo de la verdad, Rob chasqueó los labios. Pensó que si hubiera sido su preciada cadena, ese veloz tubo de luz se habría hecho añicos. Al darse la vuelta, estaba a punto de recuperarla. Un puño de metal se agrandó ante su visión. Auge. Wolverine salió volando. Su cuerpo voló por los aires, abriendo una zanja de cientos de metros de largo en la calle. Todo a su paso, árboles, coches y letreros, quedó aplastado y pulverizado. Se tambaleó hasta ponerse de pie desde el fondo del pozo. Yo, acabo de ver mi propio trasero. Le dolía cada centímetro del cuerpo, sobre todo el cuello. Wolf observó la desconcertante escena y finalmente se dio cuenta de que su cabeza había sido girada 180 grados, quedando de espaldas a su propio trasero. Grieta. Justo cuando Wolf giró la cabeza hacia atrás, Clark, tras el puñetazo de David, también levantó el puño para embestir. Pero al segundo siguiente, Wolf giró la cintura y lo apartó de un puñetazo. ¿Estás intentando atacar furtivamente a Rob, eh? Sopló orgulloso su puño. Retumbar. El suelo que rodeaba a Rob se derrumbó repentinamente a decenas de metros de distancia, aplastando el asfalto. La aterradora gravedad lo solidificó como acero. Se hundió en el suelo, resistiendo la inmensa fuerza, y miró al cielo. Pero ante el puñetazo de David que le seguía de cerca, sintió su cuerpo como si estuviera lleno de plomo, pesado y lento. Estallido. La onda expansiva explotó, rompiendo vidrios a kilómetros de distancia y sacudiendo edificios. Sintió como si un planeta le hubiera dado en la cabeza. Rob volvió a caer, con la cara ensangrentada y la nariz rota. Gruñó y se defendió, pero David le agarró el puño con la palma de la mano, deteniéndolo en seco. Al no tener receptores de dolor, no le afectó. Incrédulo, aumentó su fuerza, intentando alejar a David. Pero esta vez, no fue en el aire. David, inexpresivo, plantó los pies firmemente en el suelo y apartó lentamente el puño de Rob de su cara. No, imposible. Las venas se le hincharon en la frente, cada pelo de su cuerpo se tensó, pero no pudo resistir la fuerza abrumadora. Los ojos de Rob se abrieron de par en par, presenciando lo más inaceptable. Incluso cuando lo habían derribado de la motocicleta, con el cuello roto y la cabeza dando vueltas, Wolf parecía impasible. Pero ahora, su rostro estaba rojo como un tomate. ¿Cómo podría yo, Rob el Grande, ser tan débil como una niñita dominada?
Desde un lado, Wolf, que se consideraba el hombre más duro del universo, en realidad parecía tan impotente como una niña, completamente incapaz de resistirse a la fuerza de David. Te voy a aplastar. Rob lanzó otro puñetazo y, como era de esperar, David lo atrapó fácilmente. El cazarrecompensas número 1 del universo. En una postura humillante, David se burló, estirando los brazos. Rob usó todas sus fuerzas, pero no pudo evitar que sus gruesos brazos se separaran poco a poco. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, a punto de salirse de sus órbitas. Estallido. Entonces, David le dio un fuerte cabezazo, devolviendo el gesto exacto que había hecho antes, cuando se burló de la Mujer Maravilla por ser una mujer débil. Tu fuerza no es ni siquiera tan buena como la de la abuela de 60 años de mi vecino. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Te voy a matar, el tío Rob te va a matar. Con la cabeza fuertemente golpeada hacia atrás, el suelo se quebró. Wolf oyó claramente el sonido de su cráneo al romperse, el zumbido en los oídos y la visión nublada por la sangre, pero eso no le impidió contraatacar como una bestia, lanzando un puñetazo que mandó a David por los aires. David se estabilizó en el aire y rayos de energía salieron disparados de sus ojos, golpeando la cabeza ensangrentada del lobo y quemándole los ojos. Wolf, que acababa de ponerse de pie, fue forzado a retroceder por el impacto. Acompañado por un rayo amarillo, una patada arrolladora le dobló las piernas, haciéndole tropezar y caer. Estallido. El Mech Fenrir cayó desde arriba como un meteorito, estrellando a Wolf contra el suelo. Después de derribar a Batman, Wolf ni siquiera había logrado levantarse cuando Clark le asestó otro golpe. Sin ojos, Wolf era como una mosca sin cabeza, solo capaz de aguantar golpes. Los miembros de la liga cooperaron a la perfección, golpeándolo como un saco de boxeo. Pero nunca lograron causarle más daños graves a Wolf. Se siente como golpear un lingote de hierro con un cuero grueso. Me duelen las manos por el impacto. Arthur estrechó su mano, con el rostro rígido. Dio un paso adelante y golpeó a Wolf por detrás, haciéndolo tambalearse, pero Wolf no pareció afectado y en cambio envió una descarga eléctrica que casi le rompió los huesos a Arthur. Crack, crack, crack. Al Jordan flotaba en el aire, usando su anillo linterna para condensar una gigantesca prensa hidráulica con la intención de aplastar a Wolf. Sin embargo, esta se rompió como un cristal hueco de muy mala calidad cuando Wolf la lanzó hacia el cielo. La onda expansiva resultante hizo que Al diera varias vueltas antes de que pudiera estabilizarse. Estallido. Sosteniendo el escudo de poder divino como un camión enorme, embistió a Wolf a cientos de metros, perforando varios edificios. Pero inmediatamente después, Wolf, que había recuperado la visión, asestó un revés y mandó a Diana a volar. Ya basta, lobo. No pienses que eres realmente invencible. Las manzanas circundantes de la ciudad habían sido arrasadas en la batalla entre ellos, con polvo y humo llenando el aire. David flotaba en el cielo, con expresión fría. Tu tío lobo ni siquiera puede morir aunque quiera. Me aburro y me vuelvo loco todos los días, así que solo busco algo de diversión. De pie en el suelo en una postura salvaje, Wolf hizo un gesto de desdén con el dedo medio hacia el cielo, burlándose de ellos. Así que lo que... Estallido. Batman, Diana, retrocedan. El rostro de David se ensombreció. Su cuerpo atravesó el aire al instante, embistiendo a Wolf como una bala de cañón y derribándolo con una velocidad a la que no pudo reaccionar. El lobo era como un retoño en medio de una tormenta, completamente incapaz de resistir y derribado al suelo. Date prisa y retírate. Clark y los demás nunca habían visto a David exudar tantas ganas de matar. Se retiraron rápidamente siguiendo sus instrucciones. David estaba furioso. Una hiena que no se podía matar por mucho que la golpearas, y que no paraba de ladrar, estimulando los nervios de la gente más que los leones y los tigres. Bang, bang, bang. Tras derribar a Rob, David no se detuvo. Sus puños llovieron como violentas rocas, brutalmente descomunales, haciendo que las piedras a cientos de metros del suelo rebotaran sin cesar. Se destrozó la cabeza por completo. ¡Maldito seas! Rob, que había estado maldiciendo sin parar, de repente se quedó en silencio. Después de una serie de golpes violentos, con los nudillos doloridos, David se enderezó, se secó la sangre de los puños y miró el cadáver sin cabeza a sus pies. De repente, no oía nada ni veía nada. Rob intentó tocarse la cabeza, pero su mano se topó con el aire vacío. Grieta. David agarró el brazo grueso de Rob, que intentaba alcanzar su cabeza, y se lo arrancó vivo. Luego, su otro brazo también se quebró como una ramita bajo el pie de David.
David agarró a Rob por el cuello con una mano y voló velozmente hacia el cielo, atravesando las nubes y mirando hacia abajo. Con la otra mano, se desató un torrente de energía violenta, arrasando con el infierno en un radio de varios cientos de metros. Silbido. Una luz violeta cegadora y un calor sofocante se precipitaron hacia adelante. Arthur y los demás se protegieron los ojos con las manos y se retiraron instintivamente. Los edificios fueron aniquilados bajo la luz cegadora, el acero y el hormigón, todo en la superficie, vaporizado. Cuando el torrente de energía que estremecía el alma se calmó, la lava fluyó por el suelo. En el centro había un producto de la combustión a alta temperatura, como vidrio. A primera vista, parecía como si un enorme trozo hubiera sido arrancado de Metrópolis. Ya que quieres morir, te ayudaré, Rob. Vaporizando toda la sangre que Rob había dejado durante su intercambio anterior, la voz de David era como el viento frío del Ártico. Sostuvo a Rob y rápidamente construyó una onda gravitatoria entre el sol y la tierra, llegando al sol abrasador en un instante. ¿Puedes regenerarte y revivir con solo una gota de sangre? ¿Qué pasa si no te queda ni una gota? Todo se completó en un instante. La cabeza de Rob aún no se había recuperado del todo, pero no era una criatura que se pudiera juzgar por el sentido común. Su alma podía existir separada de su cuerpo, y veía todo lo que sucedía a través de los sentidos de su alma. No me extraña que el emisor de la recompensa quisiera que te capturara primero. Linterna púrpura, eres más formidable de lo que pensaba, Rob, pero es inútil. El núcleo del Sol, con temperaturas de decenas de millones, era suficiente para incinerar toda la materia del universo. Sin embargo, Rob permaneció tranquilo. Con la mitad inferior de su cabeza restaurada, abrió la boca y habló, mostrando de nuevo el dedo medio. Incluso Dios y Satanás temen el aura de tipo duro de Rob. Temen que si voy al cielo o al infierno, robaré la atención de todas las chicas, haciéndolas quedar como mariquitas. Solo puedo vagar por este universo sin fin. Antes de que sus palabras narcisistas pudieran terminar, David lo arrojó ferozmente. El lobo fue arrojado al interior del Sol, creando un gran revuelo en su ardiente superficie. La gravedad del núcleo del Sol atrajo a Wolf hacia el mismo centro. Sin embargo, Wolf, que había ignorado por completo las acciones de David momentos antes, comenzó a nadar frenéticamente en las profundidades invisibles de la superficie del Sol, tratando de escapar de la aterradora fuerza de atracción en medio de temperaturas de decenas de miles de grados. Pero el Sol era una mezcla de gas y energía y no le ofrecía ningún punto de apoyo desde el cual impulsarse. Maldita sea, Rob huele cerebros friéndose. Mientras nadaba más profundo y era arrastrado hacia el centro del Sol, con solo la parte superior de su cráneo faltante, el último pensamiento de Wolf pasó por su mente antes de sumergirse en el centro. David esperó pacientemente. Tras un largo rato sin ver emerger a Rob, confirmó, gracias a sus sentidos gravitacionales, que su cuerpo se había vaporizado en el Sol. ¿Está muerto? Clark lo alcanzó por detrás y preguntó. No necesariamente. David frunció el ceño. Derrotar a este tipo no es difícil, pero matarlo es muy difícil. Incluso si su cuerpo físico fuera vaporizado, Rob aún podría poseer otras criaturas y regenerarse. De repente, sintió otra presencia que lo observaba y escaneó los alrededores con su supervisión. Oculta al otro lado de la luna, apareció a la vista una nave espacial con forma de calavera. ¿Cerebrito? Era una nave al estilo Brainiac. David entrecerró los ojos. ¿Fue la gente de Brainiac la que lo espiaba a él y a Clark en la luna la última vez? No, a juzgar por las señales de atraque, el barco llegó hace poco. ¿Y qué hay de la gente de la última vez? ¿Ya se habían ido o estaban aún más escondidos? Sits. Perdido en sus pensamientos, David derribó con la mirada varios satélites en miniatura disfrazados de meteoritos flotantes. El repentino ataque de David a la luna sobresaltó a Clark, quien miró hacia allá, pensando que Wolf había salido de allí. También vio la nave espacial Calavera anclada en la cara oculta de la luna. Esto es. El exterior de la nave espacial le resultaba familiar. Clark la examinó con su supervisión y vio 4 altas figuras humanoides dentro. Algunas tenían expresiones sombrías, mientras que otras estaban ansiosas, exudando una fría y depredadora intención asesina. ¿Alguien nos vigila? ¿Quiénes son? Es la gente de Brainiac. Debe ser él quien puso la recompensa por nosotros. David ya lo sospechaba cuando apareció el lobo. No había muchos enemigos a los que se hubiera enfrentado y sobrevivido, y entre los relacionados con el universo, solo Parallax y Brainiac encajaban. Parallax no recurriría a tales métodos. Solo Brainiac, eso era típico de él.
Al ver la nave de Brainiac aparecer en el sistema solar ahora, estaba completamente seguro. Sin embargo, esta vez el propio Brainiac no había venido. Aunque podía cambiar de cuerpo innumerables veces, las 4 criaturas en la nave tenían sangre fluyendo como ríos y contenían un poder asombroso, pero ninguna de ellas poseía el comportamiento distante de Brainiac, de estar por encima de todas las cosas. Pusieron una recompensa, enviaron subordinados y querían atacar mientras Rob y yo estábamos heridos. ¿Atrapados a todos de una vez? David se burló, adivinando agudamente el plan insidioso de Brainiac de enfrentar a los lobos entre sí. Trascendente, Superman. La moto de Wolf salió volando de repente. ¿Cómo te va? La voz de Cyborg vino de repente desde el anillo de la linterna. Al ver a David abalanzándose hacia el sol con ese cazarrecompensas loco, Batman y los demás adivinaron su intención: matar al inmortal con el poder del sol. No estaban seguros de si lo lograrían. Al ver la motocicleta alejarse volando, rápidamente se lo recordaron a David y Clark. ¿Se fue volando? David giró su cabeza hacia la tierra. Dices que no puedes morir aunque quieras, pero en el fondo aún le tienes miedo a la muerte, ¿verdad, lobo? Su tono era sombrío. Conduciendo la motocicleta, dejando una larga estela de luz, Wolf, que recién se había recuperado y estaba con el torso desnudo, se puso una chaqueta y fingió disfrutar de un cigarro. Este universo es maravilloso, con puros infinitos y chicas guapas que perseguir. El tío lobo aún no se ha divertido lo suficiente, así que ¿por qué iba a irme? Clark se dio cuenta instantáneamente de lo que había hecho este tipo y apretó el puño. Era completamente diferente a su apariencia salvaje e imprudente. Había escondido su sangre en la motocicleta, por si acaso. Esta es la revancha, mocosos. Desesperación ante el poder del tío Rob. Rob sacó una pistola Ion Blaster y se rió triunfalmente mientras atacaba a David y Clark, disparándoles mientras avanzaba. Cuidadoso. Golpeado en el brazo por un plasma que emitía un calor aterrador, Clark sintió un dolor ardiente, como si le hubieran rociado con agua caliente. Rápidamente le advirtió a David que no subestimara la pistola que Rob sostenía. Idiota, no puedes resistirte a mi poder en la Tierra. En el espacio tienes aún menos posibilidades de ganar. Esquivando ligeramente el plasma iónico, David levantó la palma de su mano, comunicándose con la gravedad entre planetas. Una enorme fuerza de tracción desaceleró inmediatamente la motocicleta espacial, que viajaba a la velocidad de la luz. Esta habilidad otra vez, maldita sea. Estás cabreando mucho al tío lobo. Vine aquí a divertirme. El lobo rugió de ira. Primero, fue reprimido por un poder absoluto, haciendo que el tío lobo pareciera una niña pequeña, y luego, sin precedentes, murió sin dejar una sola gota de sangre. Lo que te hace infeliz aún está por venir. Un leve brillo brilló en los ojos de David. Pensó en una forma de dominar a esta cucaracha y se burló. ¿Un tipo duro del espacio? El lobo, enfurecido, no entendía por qué David había mencionado de repente la segunda mitad de la frase, pero era demasiado tarde para pensar. La inmensa atracción entre la Tierra y la Luna, sumada a la repulsión del Sol, lo arrastraba hacia la Luna. Estallido. Su cuerpo cayó como un meteorito, abriendo un enorme barranco en la superficie lunar. Wolf y su preciada motocicleta se separaron, y él salió despedido a decenas de metros de distancia. Mientras se levantaba para volver a subirse a la motocicleta, David aterrizó frente a él y lo atacó con una oleada de energía violenta. Bastardo, el tío lobo está muy enojado. Poniéndose de pie a toda prisa, con su chaqueta de motociclista favorita hecha jirones, Rob, como un simio feroz, golpeó el suelo con los puños y saltó, arremetiendo contra David. Los dos comenzaron a pelear. David no pudo evitar suspirar. De la Tierra a la Luna, el cambio de gravedad no afectó a Wolf. Sus golpes eran feroces pero precisos. Como el cazarrecompensas número 1 del universo, tiene una amplia experiencia en combate interestelar. Clark flotaba en el aire, observando con cautela el otro lado de la Luna. Wolf era fuerte, y ni él ni los demás miembros de la Liga pudieron con él. Sin embargo, la batalla previa en la Tierra había demostrado que David era plenamente capaz de enfrentarse a Wolf. Lo que había que evitar era la aparición repentina de ese grupo y un ataque furtivo. Estallido. Una furiosa ráfaga de aire levantó polvo lunar. Los cráteres fueron destruidos y destrozados por la feroz batalla entre David y Wolf. El suelo tembló violentamente, como si dos monstruos colosales estuvieran luchando, haciendo que la luna entera pareciera temblar. Al final, Wolf todavía no era rival para David en términos de fuerza, velocidad y todos los demás aspectos. Incluso después de su ira, no pudo cambiar ese hecho. Pronto, David lo hizo retroceder continuamente, mientras la sangre salpicó el aire.
Puede que no vayas al infierno, pero pronto descubrirás cómo es. Grieta. David agarró el brazo de Wolf y le asestó un codazo, rompiéndole uno de los brazos. Wolf, que antes no podía resistir sus ataques, ahora no tenía forma de resistir. Crack. 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 David lo agarró y lo golpeó como si fuera un saco de arena. Rápidamente le rompieron las extremidades. Pero ni siquiera que le volaran la cabeza y lo lanzaran al sol haría que Rob se rindiera. Heridas menores, como extremidades rotas, no afectarían sus burlas. Yacía tendido en el suelo, con sus extremidades dobladas en ángulos grotescos, mirando burlonamente a David. Esfuérzate un poco más y el tío lobo estará tan cómodo que se quedará dormido. David lo levantó, lo dio vuelta y lo azotó, impulsando simultáneamente su rodilla, que parecía hecha de acero, hacia arriba, acompañado por el sonido nítido de los huesos rompiéndose. Los ojos de Wolf se abrieron de par en par, la sangre brotó de su boca y su columna se rompió, perdiendo por completo el control de sus extremidades. Inútil. Fue arrojado al suelo nuevamente, pero a él todavía no le importó, su risa estaba mezclada con locura. Para decirte la verdad, incluso si me arrojas de nuevo a tu estrella, el tío lobo saldrá arrastrándose de algún otro lugar y vendrá a este planeta atrasado para encontrarte. A partir de ahora tendrás que dormir con un ojo abierto. Yo, lobo, soy tu pesadilla. ¿Quién es la pesadilla? Aún está por verse. Una sonrisa juguetona tocó los labios de David mientras decía lentamente: ¿creías que te rompí los brazos y las piernas solo para arrojarte al sol otra vez? En cierto modo, la resistencia de Wolf no era menor que la de Doomsday, que podía vencer a la muerte. Con la inmensa actividad de sus células, mientras derramara un poco de sangre aquí y allá en el universo, nunca moriría, con puntos de regeneración por todas partes. Además, Wolf no sentía dolor, lo que hacía imposible quebrantar su voluntad a través de un tormento interminable y obligarlo a rendirse. Sin embargo, para derrotar a alguien y hacerle pedir clemencia, no necesariamente tienes que hacer algo sangriento. Solo necesitas atacar donde más le importa. ¿Y qué era lo que más le importaba a Wolf? ¿Qué quieres decir? Por alguna razón, Wolf, que siempre había sido valiente, sintió una repentina sensación de aprensión al mirar a David, que tenía una sonrisa en los labios. Zumbido. David apretó la palma de la mano y el anillo linterna, que había estado usando como herramienta de comunicación, emitió una luz. Rob fue manipulado por el poder, flotando hacia arriba, con el cuerpo en posición de águila extendida. Se sentía como una rata de laboratorio sobre una mesa, completamente a merced de los demás. Sus ojos se abrieron de par en par y su inquietud alcanzó su punto máximo. Quebrar. Con un chasquido de dedos de David, la energía verde se tejió en un vestido que envolvió el cuerpo de Wolf. Bajo el poder de linterna verde, su corpulento cuerpo, con vello en el pecho, adoptó gradualmente una postura tímida y seductora. ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Wolf gritó desesperado, sonando como un cerdo a punto de ser sacrificado, pero no pudo evitar que su cuerpo posara de la manera que David deseaba. Una repentina ráfaga de viento levantó el vestido, y sus manos se controlaron para sujetar tímidamente el dobladillo. Su postura era torpe, más afeminada que la de un hombre afeminado. Sé más expresivo, sonríe. Bajo la mirada aterrorizada de Wolf, David sonrió, condensó energía en una cámara y presionó el obturador a distancia. Esta pose clásica ayudó a que una actriz de cine de nuestro mundo se hiciera famosa en todo el mundo el siglo pasado. El tío Rob te matará, te matará. Me equivoqué, eres un demonio. Tras vestirse con un traje de sirvienta, un traje de conejita y otros disfraces, y posar en una serie de poses seductoras, tímidas y deliberadamente tiernas, Wolf, quien se consideraba el tipo duro número uno del universo, sufrió un colapso mental extremo. Deliraba, a veces gritando que mataría a David, y otras veces rogándole que lo matara. Mátame, mátame. Al ver al lobo llorando suficientemente atormentado y suficientes fotos tomadas para toda una sesión fotográfica, David, habiendo desahogado su ira, disipó la cámara. El señor duro. Bajo la mirada aterrorizada de Wolf, como si estuviera mirando a un demonio, David balanceó el anillo de la linterna en su mano y sonrió lentamente. No querrás que estas fotos circulen por todo el universo, ¿verdad? Tú. Al oír las palabras de David, Wolf tembló como si le hubiera alcanzado un rayo. Lo miró fijamente con ojos diabólicos, señalándolo con el dedo, sin poder hablar durante un buen rato. ¿Qué? ¿No me escuchaste? La expresión de David se volvió fría. Wolf había sido bastante arrogante antes, imposible de matar, como un sapo molesto, absolutamente repugnante.
Pero ahora la situación se había invertido. Wolf no temía a la muerte ni sentía dolor, pero lo que más le importaba era su reputación. Si alguien en el universo lo viera actuar de forma tan afeminada, sería peor que matarlo. Yo, te escuché. El lobo, por lo general intrépido, apretó los dientes y no se atrevió a hablar por enojo. Bombilla morada, ¿tú, qué quieres que haga? Puedo darme la vuelta e irme inmediatamente, abandonando la misión de capturarte. ¿Crees que tienes la capacidad de capturarme, lobo? Mientras David hablaba, su mirada se desvió hacia otro lado. Los Ryan enviados por Brainiac a este lugar, tras observar la situación, sabían que era imposible esperar a que ambos bandos se debilitaran mutuamente. Decidieron saltar por encima de la luna y cargar directamente contra David y sus compañeros. Dije que no era necesario tomarse tantas molestias. Esa basura llamada lobo no es rival para el objetivo principal. D-Max, cuya apariencia parecía la de un monstruo con cabeza de leopardo y que se movía a la velocidad del rayo, se burló mientras los cuatro recorrían rápidamente 10.000 millas. Al final, todavía tenemos que actuar. Ten cuidado, el objetivo principal es mucho más poderoso que los datos proporcionados por el maestro. Ryan, el líder, voló sobre el suelo, recordándoles con indiferencia. Me pregunto cuántas dosis de mi veneno podrá soportar. Mientras se abalanzaban sobre él, Parrellus, que tenía cabeza de dinosaurio, lamió el aguijón en la punta de sus tentáculos. La última de las cuatro, Flor del Paraíso, con alas que expulsaban llamas y apariencia andrógina, tenía una mirada fría y despiadada. Permanecía silenciosa, como una máquina de matar sin emociones. Hay algunas personas allí. Ve a tratar con ellas. Cuando unas cuantas figuras aparecieron en el horizonte lejano, David puso sus brazos detrás de su espalda, haciendo un gesto con la barbilla hacia Wolf, su tono casual, como si estuviera dando órdenes a un sirviente. El gran lobo nunca ha recibido órdenes de nadie. Aunque había previsto cierta amenaza, Wolf todavía estaba furioso por la actitud de David. ¿Ah? ¿Vas o no? David levantó una ceja y la energía de la luz verde se fusionó formando un botón. En realidad, aparte de la Tierra, no tenía otros canales para transmitir instantáneamente la foto de Wolf y provocar su muerte social en todo el universo. Pero Wolf no lo sabía. Nunca hubiera pensado que alguien tan poderoso como David jamás hubiera abandonado este remoto y pequeño sistema estelar. Que no solo conocía a Wolf el Grande, sino que además poseía un anillo de linterna verde y era un campesino que ni siquiera había salido de este sistema estelar. Aunque los métodos de David eran violentos y brutales, Wolf sospechaba firmemente que David había obtenido el anillo de la linterna del mercado negro cósmico, porque esos viejos enanos corruptos no permitían que los miembros de su legión usaran fuerza letal en circunstancias normales. Maldita sea, solo por esta vez. Al ver que David estaba a punto de presionar el botón, Wolf agarró a regañadientes sus cadenas y cargó hacia los recién llegados, temeroso de que David enviara las fotos si era demasiado lento. David se cruzó de brazos y rió suavemente. Una vez lleva a una segunda. Habiéndolo finalmente atrapado, tenía la intención de mantener esta influencia sobre Wolf por el resto de su vida. Clark observaba desde un costado, con expresión ligeramente aturdida. Realmente no había esperado que el monstruo, que ni siquiera siendo arrojado al sol podía matar, fuera sometido de esta manera. ¿De dónde salieron ustedes, monstruos? En las llanuras lunares, Lobo blandía sus cadenas. La energía aullante los invadía, obligando a los recién llegados a detenerse. Su mirada era feroz. Ustedes estaban mirando cuando Wolf el Grande estaba luchando contra ese tubo de luz violeta, ¿verdad? Que le ofrecieran una recompensa por capturar un objetivo en este planeta, y de repente, otro grupo del universo apareciera como enemigo del primero, parecía demasiada coincidencia. Pero a Wolf no le importó. A él solo le importaba que cuando ese tipo terminara de controlarlo y exponer todos sus momentos vergonzosos de la vida, estos tipos también lo hubieran visto. ¿Y qué si lo fuéramos? D-Max se agazapó como un leopardo, con sus músculos abultados listos para desatar un poder devastador en cualquier momento. Los demás individuos miraron con frío desdén. Todos ustedes mueren por Lobo el Grande. Lobo rugió, agitando furiosamente sus cadenas, decidido a matarlos para silenciarlos. Déjenmelo a mí. Vayan a capturar al objetivo. Me reuniré con ustedes después de que me encargue de él. Con un impulso de sus piernas, D-Max agrietó el suelo, desatando un poder aterrador. Su cuerpo salió disparado como una bala de cañón, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Rob, atacando con sus garras. Asestó varios golpes en rápida sucesión. Era como un monstruo nacido para la matanza, cada golpe apuntaba a un punto vital. Chillido.
Pero Wolf era el que menos temía a los puntos vitales. Tras esquivar 2 veces, simplemente dejó de hacerlo. Una horrible herida se abrió en su cuello. Sin siquiera mirar, blandió la cadena con su gancho, devolviéndola con fiereza a su oponente. Silbido. Impulsándose con sus piernas, D-Max, además de poseer garras de leopardo, comparables a las de un kryptoniano, también poseía la velocidad de un leopardo. Esquivó ágilmente el ataque de Wolf y se lanzó de nuevo hacia adelante para atacar. Estallido. Sintió como si una montaña lo aplastara de frente. Wolf percibió un poder no menor que el suyo. Salió volando hacia atrás y se estrelló contra el suelo. D-Max abrió sus fauces, bordeadas por los colmillos de un tigre dientes de sable, y se abalanzó sobre el cuello de Rob. Rob metió su brazo en la boca del monstruo, sin preocuparse mientras los huesos de su brazo crujían y la sangre salpicaba. Maldita sea, tu boca apesta peor que la mía después de una noche de mucha bebida. Luego, con una mueca de desprecio, le propinó un fuerte puñetazo a D-Max en el abdomen, lanzándolo por los aires. Rob se levantó, sacudió su brazo, que tenía profundas heridas de las garras que dejaban al descubierto los huesos, y sonrió amenazadoramente mientras volvía a golpear. Gatito, deja que Lobo te saque los dientes. Incluso te llamas a ti mismo el cazarrecompensas número 1 del universo. Eres inútil, pero tienes una boca grande. El rostro de D-Max se ensombreció. Atacó con sus garras, sin mostrar debilidad alguna, mientras se burlaba. Sus cuerpos chocaron y lucharon como 2 bestias feroces en una batalla sangrienta. Ryan y los otros 2 rápidamente esquivaron a Wolf y se dirigieron hacia su objetivo. David y Clark. Como los envió Brainiac, Clark sintió que no necesitaba contenerse. Se transformó en un rayo y lanzó un puñetazo. Kryptoniano, ríndete inmediatamente. El monstruo, llamado Flor del Paraíso, juntó sus manos, que florecieron como un capullo. Un torrente de rayos de energía impactó al atacante Clark, empujándolo hacia atrás. Su piel sintió el ardor del impacto. Girándose para esquivar el rayo de energía, Clark apretó el puño, listo para atacar de nuevo. Espera un momento. David, de pie en el suelo, de repente habló y lo detuvo. Clark giró la cabeza. ¿Qué es? Mira sus muñecas. Después del recordatorio de David, Clark, flotando en el aire con su capa ondeando, miró y vio que los 3 llevaban brazaletes en sus muñecas, cada uno con incrustaciones de una piedra que emitía una luz fluorescente verde. ¿Eso es kriptonita? Clark se sorprendió. Estas 3 personas tenían un trozo de kriptonita cada una. Recién te das cuenta ahora. El tono de David tenía un deje de exasperación por su lenta reacción. No olvides de dónde viene la kriptonita. El kriptón fue producto de su explosión. Algunos fragmentos aterrizaron en la Tierra con Clark. Toda la kriptonita de la Tierra había desaparecido. Solo quedaban subproductos residuales. Pero era diferente en el universo. Cuando Krypton explotó, Brainiac estaba allí. Salvó la ciudad de Kandor y la recogió como espécimen. La cantidad de kriptonita que posee podría llenar, de manera conservadora, un lago. Si Brainiac hubiera venido en persona, naturalmente desdeñaría atacar la debilidad de un kryptoniano. Pero si enviaba subordinados a capturarlos, la historia sería distinta. David miró la feroz batalla en la distancia, luego miró a las pocas personas que tenía frente a él con un toque de sorpresa. Cualquiera de ellos tiene la fuerza suficiente para contener brevemente a Wolf. ¿De dónde sacó Brainiac a estos subordinados?